La Tierra, un puntito de color azul en medio del vastísimo universo. Un oasis en medio del cosmos, perfectamente diseñado para albergar el fenómeno singular de la vida, vida en abundancia, y en las formas y manifestaciones más variadas y espectaculares. Un magnífico despliegue del poder, la sabiduría y la más exquisita creatividad del Dios creador de todas las cosas. Pero, ¿qué podremos decir del resto del universo? ¿Qué misterios encierran los confines de las galaxias? ¿Qué habrá de cierto en todos esos crecientes rumores que escuchamos acerca de seres de planetas lejanos que vienen a visitarnos? ¿Qué puede significar la existencia de vida extraterrestre para nosotros, habitantes de la Tierra? ¿Y para la cristiandad? ¿Cuál es la verdad detrás de este gran misterio? ¿Tendrá algo que ver este fenómeno extraterrestre con los engaños que el enemigo de Dios tiene preparados para esta confundida humanidad? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie El engaño de iniquidad. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del gran engaño de los extraterrestres, de los alienígenas que visitan la Tierra, y lo que promete convertirse en el tema más espectacular de todos los tiempos, que la humanidad, que el mundo está a punto de experimentar en un futuro muy cercano. Pero ¿de qué se trata todo esto? Empecemos con una palabra de oración. Amado Padre Celestial, estamos acá reunidos, Señor, buscando tu guía. Te pedimos, Padre Santo, que nos enseñes, que nos guíes, que nos lleves a la verdad. Que lo que se converse, que lo que se discute en esta reunión sea para tu honra y gloria y para el conocimiento de tu iglesia. En el nombre de Jesús. El fenómeno ovni se ha convertido en un tema inmensamente popular en nuestro tiempo. Fenómeno que es nada menos que una caja de Pandora, de la cual, una vez abierta, saldrá el más certero ataque que el Evangelio de Jesucristo nunca haya recibido jamás. When you get into this subject matter, it's inherently about questions like, what really is humanity? Who put us here? What about God? Is there a God? Maybe the God we think of is actually an alien superior being. Now for me, this takes us right into the unseen world, the realm of angels and demons and gods and God himself, biblical stuff. People want to know what the truth is. They want to know how to think about who they are, why they're here, and does this book we call the Bible have any validity at all? I'm often asked, well, are there UFOs? And when people typically ask that question, what they sort of mean up front is, do you believe that there are extraterrestrials flying craft around the sky? It's a sort of a simplistic way to approach things, though. Yes, there are lots and lots of UFO sightings that are legitimate. What does that mean, though? It means somebody's looking up in the sky and they see something that they can't identify. That's all it means. All that said, though, there are some that just defy categorization. There's something about the object, either in terms of the way it changes shape, or you have instances where one will explode, for lack of a better term, come apart and then reassemble. Things like this that just don't seem to fit any of the other templates. So there are anomalies. When you start talking in those terms about something you visually see, you are inherently sort of drawn into the spiritual world. And that's at the point where a lot of people, again, are really especially interested in the topic, because when they start treading into that turf, it gets them into religion, it gets them into theology, it gets them into the Bible and other sacred books as well. No cabe duda que estos avistamientos de lo que parece ser naves extraterrestres es un gran misterio para la humanidad. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero primero quisiera que hablemos acerca de otro aspecto muy interesante de este fenómeno, que nos va a ayudar en nuestro deseo de descubrir la identidad oculta de estas entidades. Y estos son los eventos de abducción o secuestro de seres humanos por extraterrestres.
Tan frecuentemente como los avistamientos de naves extraterrestres son las experiencias de abducciones o secuestros de personas por extraterrestres, las cuales son experiencias aterradoras, donde las víctimas son objeto de terrible vejamen, abusadas de varias maneras. Y curiosamente, en todos los casos, estas personas son llevadas a creer que han sido seleccionadas para llevar un mensaje que deben dar a la humanidad acerca del destino del mundo, de qué tenemos que hacer como humanidad para evolucionar. Aunque hay un aspecto muy interesante que es una constante en estas experiencias de abducción extraterrestre, donde diferentes personas especializadas en investigación de estas experiencias notaron ciertos patrones interesantes, donde en un estudio de más de 100 experiencias de abducción extraterrestre, se encontró que estas experiencias invariablemente trajeron como consecuencia el llevar a la víctima a buscar a Cristo, al encontrarse capaces de liberarse de repetidas experiencias al confrontarlas en el momento que ocurren en el nombre de Cristo, logrando detenerlas. Y lo que resulta lógico pensar es que si estas experiencias pueden ser detenidas en el nombre de Cristo, es porque existe un inherente elemento no solamente espiritual, sino además ligado al Dios de la Biblia, en estas siniestras experiencias dentro de lo que llamamos el fenómeno ovni. Y el hecho de que sea espiritual y perverso y maligno ha hecho que muchos investigadores del fenómeno ovni son enemigos de toda esta situación. Piensan que hay un trasfondo oscuro, que es abusivo, y que en realidad nada tiene que ver con extraterrestres. Y la verdad es que el contenido del mensaje de estos supuestos extraterrestres es tan anticristiano o subversivo de la teología cristiana que no se hace difícil pensar en términos de un engaño, que proviene de una inteligencia superior, pero no de una que vive en otro planeta. Estamos hablando de una inteligencia superior del mundo espiritual, del reino invisible del que habla la Biblia, el mundo de los ángeles, buenos y malos. Y no es imaginación pensar que el mensaje dado por los extraterrestres es inherentemente anticristiano, un mensaje que dice que Jesús no es nadie especial, es un ser humano que los extraterrestres seleccionaron para comunicarse con nosotros, o Él es uno de nosotros, y realmente no hace nada de eso con las otras religiones. En la película Encuentros cercanos del tercer tipo, del año 1977, uno de los protagonistas de este film caracterizó el papel de alguien de la vida real, Jacques Vallée, una figura famosa en estudios ovni, un PhD en ciencias de la comunicación, y Vallée fue una de las primeras personas en decir y escribir que hay algo espiritualmente siniestro en estos llamados contactos extraterrestres. Jacques escribió: "Los seres humanos están bajo el control de una extraña fuerza que los doblega en absurdas maneras, forzándolos a tomar parte en un extraño juego de engaño. No es una opinión de un pastor cristiano, sino que también hay no cristianos, no creyentes, que han notado lo mismo". En el año 1992 se llevó a cabo una conferencia en el renombrado MIT, Massachusetts Institute of Technology, sobre el tema de abducciones extraterrestres, en parte gracias a un famoso profesor de Harvard llamado John Mack, quien hasta el día de su muerte se desempeñó como el director del Departamento de Psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, y quien fue galardonado con el premio Pulitzer tras haber publicado el libro Abducción, un análisis de más de 200 casos de hombres y mujeres que reportaron experiencias de abducción extraterrestre, información obtenida a lo largo de más de 10 años, y quien estaba muy imbuido en la investigación de este fenómeno. En ese evento, uno de los temas que se abordaron fue una discusión de un artículo que hablaba de las similitudes entre abducciones extraterrestres y las experiencias de abuso en rituales satánicos, un hallazgo muy significativo, y esta conferencia dio como resultado este libro, que traducido dice Discusiones sobre extraterrestres, expediente de la conferencia sobre los estudios de abducciones extraterrestres llevado a cabo en MIT, Cambridge, Massachusetts. Y muchos otros investigadores en ese campo encontraron hallazgos similares. Entre ellos los más notorios son Karla Turner, PhD, quien documentó sus experiencias en varios libros, así como otro PhD, el Dr. David Jacobs, quien es actualmente el profesor adjunto de Historia de la Universidad Temple, y quien dicho sea de paso obtuvo su grado de PhD precisamente gracias a su investigación de este fenómeno. Él escribió el libro La amenaza, revelando el secreto de la agenda extraterrestre, entre muchos otros libros acerca del mismo tema que escribió a lo largo de más de 40 años. Y existe un número de similitudes y paralelos entre lo que la gente dice que les ocurrió en estos rituales con lo que les sucede a las personas víctimas de abducciones extraterrestres. Y no estamos hablando de 3 o 4, sino de más de 20. Las mesas metálicas, los tipos de heridas que las personas sufren, la introducción de artefactos en los peores lugares imaginables,
Y este artículo concluye que esta gran cantidad de similitudes dan lugar a preguntas inevitables acerca de la naturaleza de estos dos tipos de experiencias. Pero hay mucho más acerca de las experiencias de abducción que vamos a poder aprender, gracias al valioso trabajo de estos investigadores, quienes diligentemente han recopilado con un sorprendente detalle el contenido de estas experiencias, los diálogos entre los supuestos extraterrestres y las víctimas, sus motivaciones, el mensaje dado, y gracias a eso vamos a poder comprender exactamente quiénes son ellos y cuáles son sus propósitos. El científico astrónomo e investigador del fenómeno OVNI, Carl Sagan, formuló una astuta premisa y una pregunta. Dijo: una de las principales motivaciones para la exploración del Nuevo Mundo fue de convertir a sus habitantes al cristianismo. ¿Podemos excluir la posibilidad de una evangelización extraterrestre? ¿Están los extraterrestres evangelizando al mundo hacia una espiritualidad alternativa? Hoy lo vamos a averiguar más allá de cualquier duda. El investigador Thomas Bullard, en su libro El mito y misterio de los ovnis, escribió: sea cual sea la forma en que surja la historia, hablando de los testimonios dados por las víctimas de abducción, dice que en términos generales, los relatos parecen notablemente similares. Primero, la captura, luego pasan por una examinación, tercero, una conferencia, reunión o endoctrinamiento, donde los extraterrestres presentan sus razones y motivaciones a la víctima, cuarto, un tour, 5, un supuesto viaje astral a otros mundos, 6, interesantemente, uno de los elementos reportados es una teofanía, donde la víctima conoce a un ser divino y tiene una experiencia religiosa. Luego el regreso y las consecuencias. Interesante. En la opinión del investigador Leo Sprinkle, escribió: esta extraña conducta de los aliens podría considerarse un esfuerzo por endoctrinar a las víctimas, de cambiar la percepción del ser humano acerca de sí mismo, de persona planetaria a ciudadano cósmico. Dice que otra constante en estas experiencias es que las víctimas son convencidas de haber sido cuidadosamente escogidas, de que ningún contacto extraterrestre es accidental. Las víctimas experimentan manifestaciones parafísicas, parapsicológicas y espirituales diseñadas con el objetivo de cambiar la visión del mundo, del universo y de la divinidad de la víctima. Entonces, según dice, una constante en estos encuentros es un esfuerzo por cambiar el concepto que tenemos de Dios. Esta es la opinión de un investigador secular del fenómeno OVNI, no de un religioso. Además dice que comúnmente las víctimas de abducción salen de estas experiencias teniendo un más amplio sentido de ciudadanía cósmica con los otros seres del universo y habiendo sido programados para diversas actividades, incluyendo la misión de alertar al mundo y compartir sus experiencias con otros contactados. Muy importante, dice que la metamorfosis personal de los contactados es la precursora de una transformación social en la conciencia humana que en estos tiempos está conduciendo a cambios en las instituciones económicas, educativas, militares, políticas y religiosas de las naciones de la Tierra, y le llama la nueva era de verdadera ciencia y espiritualidad. Esto es muy interesante. Entonces podemos ver más o menos de dónde proviene todo este gigantesco movimiento de la espiritualidad de la nueva era que vemos invadir toda la Tierra. Un trabajo silencioso y completamente insospechado de seres extraños trabajando a través de hombres y mujeres. Porque según los investigadores de este fenómeno de contactos entre aliens y humanos, estiman que al menos el 5% de la población de los Estados Unidos de América ha tenido una experiencia que en mayor o menor grado contiene rasgos de caer dentro de esta categoría de haber sido víctimas de abducciones por estos seres que se presentan como extraterrestres, aunque la gran mayoría prefiere nunca hablar de ello, lo cual es absolutamente comprensible. Una experiencia tan inverosímil como esta, si me ocurriera a mí, no es una de esas cosas que uno comparte con gente fuera de la familia. Veamos un par de casos representativos acerca de los diálogos más comunes que se dan entre estos seres y los contactados, y el mensaje dado. Angie, una contactada, le preguntó al alien: ¿soy yo en parte alien? Y uno de los grises le dijo que ella había sido alterada un poquito para cumplir un propósito especial. Otro alien rubio le dijo que ellos han producido una raza nueva a partir de óvulos que extrajeron de ella. Le dijo que ella fue la escogida, y luego ella preguntó: ¿ustedes también crearon al hombre? Y el alien se lo confirmó. Es decir, que Dios no creó al hombre, sino unos aliens. ¿O Dios es un alien? Taken, página 155. Y narrativas con el mismo contenido se repiten una y otra vez
en diálogos entre aliens y contactados, que ellos crearon la vida humana en la Tierra. ¿Responde a la pregunta planteada por Carl Sagan del propósito de estos extraterrestres? ¿De evangelizar al mundo? Claro que sí, con un evangelio alternativo que compite con el de Dios. Otro testimonio. Anne Brooke, una mujer atractiva, inteligente y perceptiva, criada dentro de una familia que inculcaba los valores familiares, nacionalismo y creencias cristianas fundamentalistas, por lo cual ella no se veía capaz de hablar con su familia acerca de sus experiencias con extraterrestres, que incluían experiencias extracorporales, viajes astrales, exámenes corporales y sexuales, y comunicación telepática con seres extraterrestres, y ella describe los efectos de su experiencia con las siguientes palabras. Después de mi experiencia, supe que había tenido el privilegio de vislumbrar algo infinitamente maravilloso y profundo. Mi conciencia interior había experimentado una metamorfosis completa y asombrosa. Y esta es la reacción que típicamente reportan muchos de los contactados. Una persona que experimentó torturas, incluyendo manipulación sexual, termina identificándose con sus agresores y sintiéndose privilegiada de haber tomado parte en la experiencia. Y en su entrevista, Anne Brooke concluyó diciendo: todas esas verdades que me habían enseñado a través de los años, mi iglesia, mi familia, mis padres y mis maestros, ya no son válidas para mí. Y esta es una buena representación de lo que típicamente ocurre con las víctimas como resultado de estos contactos. Ahora, como dije anteriormente, lo que estoy exponiendo es simplemente un par de ejemplos dentro de los cientos y cientos de casos extensamente documentados. Y de lo que estamos hablando es de eventos sobrenaturales tan traumáticos que afectan profunda y permanentemente a las víctimas por el resto de sus vidas. Y en todos los casos, aunque bajo distintas variantes, el mensaje dado típicamente menciona al menos 2 o 3 de los siguientes conceptos. Que el hombre realmente fue creado por aliens hace varios miles de años. Que la Tierra está en camino a la destrucción y ellos han venido a ayudarnos. Que ellos son aquellos ángeles de los cuales habla la Biblia, pero que la Biblia no los define correctamente. Que todos tenemos un poquito de la divinidad dentro de nosotros mismos. Solo debemos recordarlo y buscar dentro de nosotros. Y aunque el mensaje dado por estos supuestos extraterrestres es en todos los casos espectacular y aparentemente benigno, en realidad no es otra cosa que un mensaje anticristiano escondido. En la historia de la investigación OVNI ha habido un puñado de historias de abducción que se hicieron muy famosas en los medios. Uno de ellos involucró a un hombre llamado George Adamski. Adamski se hizo muy famoso en la década de los 50 por haber sido contactado por una presencia alienígena, por visitar Venus entre otros planetas, y por tener varias experiencias con sus amigos extraterrestres. Y el mensaje que estos seres daban era nada menos que doctrina satánica. Los aliens le decían que todos tenemos la luz de Dios, que todos tenemos un poco de la divinidad de Dios, que solo tenemos que recordar quiénes somos. Un típico mensaje que nos dice que la salvación del hombre viene de nuestro interior, y que debemos reconocer nuestra propia divinidad, lo cual no es más que satanismo reempacado. Seréis como Dios. Luego de extenso estudio de este fenómeno, la opinión de los expertos es que más allá de toda duda, una agenda principal de los visitantes extraterrestres, quienes quiera o lo que sean, es cambiar lo que los seres humanos piensan acerca de Dios y la Biblia, y reemplazar el cristianismo exclusivo con una religión de universalismo. Otros investigadores escriben directamente: si el mensaje que los contactados reciben es cierto, entonces lo escrito en la Biblia no lo es. Dios no es lo que ni quien pensamos que es. Y el cristianismo debe ser radicalmente alterado para encajar con este nuevo paradigma. No nos dejemos engañar. Las experiencias con estas entidades o la creencia en este fenómeno en definitiva va a requerir una decisión de nuestra parte. Ya sea los aliens están diciendo la verdad, están en lo correcto, y todo lo que nos dice la Iglesia y la Biblia acerca de Dios es mentira, o la Biblia está en lo correcto, Dios es real, y los aliens nos están mintiendo. Pero más allá de cuestionar este u este otro concepto, la cuestión es que en este asunto no hay términos medios. Lealtad a estas criaturas y a sus testimonios definitivamente va a venir al costo de nuestra relación con el verdadero Jesucristo y el Dios de la Biblia, y viceversa. Y todos en este mundo van a tener que tomar una decisión. De todos los reportes de abducción, los que más llaman la atención son aquellas situaciones en las que las víctimas reportan una dramática disrupción en la experiencia cuando, ya sea en algún momento durante las experiencias de abducción extraterrestre o en medio de rituales satánicos, mencionan a Jesucristo dentro de su conversación, o invocan el nombre de Jesucristo,
o hablan a sus perpetradores demandando que se detengan en el nombre de Jesucristo. Y hay cientos de estos casos donde la víctima hace esto deliberadamente, y no solamente el incidente se detiene de inmediato, sino que no vuelve a ocurrir. Eso nos dice que hay un claro elemento no solamente espiritual, sino que además ligado al cristianismo en estas supuestas experiencias de abducción extraterrestre. Leamos este extracto del reporte de abducción de una víctima. Afuera del closet, las entidades esperaban a Betty. Ella se asustó y rezó frenéticamente pidiendo ayuda. Ah, pensó para sí misma, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué me van a hacer? ¡Ay, Jesucristo, ayúdame! Cuando dije eso, el líder me miró rápidamente, algo sorprendido o aturdido. Supongo que estaba leyendo lo que yo estaba pensando, y empezó a moverse un poco más lento. Supongo que vio que me preguntaba de qué se trataba todo esto, porque dijo, «Estarás bien, síguenos por favor». Parecía un poco preocupado. Pregunto, si es cierto que estas entidades son auténticas entidades extraterrestres, con tecnología superior, ¿por qué la casi instintiva expresión de Betty de clamar el nombre de Jesucristo causaría que estas entidades estuvieran aturdidas o confundidas, como relata? ¿Por qué razón empezaría a moverse un poco más lento? Esto nos lleva a la búsqueda de una explicación espiritual de este fenómeno. Si casi siempre en estos encuentros la víctima es tomada en contra de su voluntad, no puede moverse, no puede ni gritar y no puede librarse no importa qué haga, ¿por qué tan solo el hecho de que la víctima susurre el nombre de Jesús hace que el encuentro cambie por completo? Que el alien, en lugar de forzarla, comienza a suplicarle y decirle por favor sígueme, como requiriendo su autorización. Y testimonios así hay cientos. Otro, el testimonio de Bill D., la experiencia de Bill que tuvo lugar en el estado de la Florida, en Navidad del año 1976. Su secuestro comenzó de manera típica, tarde por la noche, en su cama. Más temprano por la noche, vio unas luces inusuales a través de la ventana de su sala de estar, sobre un bosque al norte de su casa, pero supuso que tal vez sería un helicóptero policial que buscaba traficantes de drogas o algo así. Fuera lo que fuese, agitó a los perros durante varias horas después, y finalmente se fue a la cama. Estaba acostado en la cama, completamente despierto por los ladridos de los perros, cuando se produjo una parálisis. No podía gritar, no podía ver nada más que un gris blanquecino, como una niebla, aunque sentía que alguien o algo estaba en su habitación, aunque su esposa no despertó. Lo siguiente que supo es que estaba siendo levitado sobre su cama. Luego tuvo una sensación de que estaba suspendido por lo que parecía ser un palo insertado en su recto. En ese momento estaba lleno de terror, pero no podía gritar. Aquí es donde la historia se vuelve muy interesante. El siguiente fue un extracto tomado directamente de la transcripción de la entrevista del señor Bill D. Pensé que estaba teniendo una experiencia satánica, que el diablo me había atrapado y me había metido un palo en el recto y me estaba sosteniendo en el aire, tan indefenso que no podía hacer nada. Dije, Jesús, Jesús, ayúdame. O Jesús, Jesús, Jesús. Cuando lo hice, hubo una sensación o un sonido o algo que indicaba que mis palabras que pensé o las palabras que había intentado decir o lo que fuera habían lastimado a lo que sea que me estaba sosteniendo en el aire en ese palo, y sentí que se retiraba y caí. Golpeé la cama, porque era como si hubiera sido tirado de regreso a la cama, y cuando caí en la cama, mi esposa despertó y me preguntó por qué estaba saltando en la cama. Y fue así como pudo detener su experiencia mientras ocurría. El hecho de que alguien hubiera podido detener su experiencia de abducción mientras ocurría, lo cual es un hecho que nunca antes habían escuchado que hubiera ocurrido, llamó mucho la atención del investigador de fenómeno ovni, Joe Jordan, quien decidió llevar este caso a algunos de los más experimentados investigadores del campo, para darse con la sorpresa de que todos los investigadores con los que habló tenían también casos similares, donde las víctimas fueron capaces de detener sus experiencias en el nombre de Cristo. That's an unusual case, in a number of ways. This man claimed that he had been able to stop the experience while it was happening. Of all the research we had read, from all the top researchers in the abduction phenomenon research, never had we read where anybody could stop an experience. It wasn't there. So what did we have here? Was this guy off his rocker? Was it remembering properly or what? We were definitely puzzled, because most of the researchers said that the experience could not be stopped. But yet,
I had an experiencer that said it could. It had happened to it. Well, my next thing was to find out more about this experience. I contacted some of the top researchers in this country in abduction research, the ones that had been on the lecture tours, the ones that had written the books, information we had consumed to get us to the point to where could call ourselves abduction researchers. Called them at home on the phone. I asked these guys, I said, can you help me with a particular case? They said, sure, we'd love to. Introduced myself, told them a little bit about the case. These guys shared with me, the ones that I talked to by phone, that they too had come across cases like this. And I said, really? I said, all we hear is you cannot stop this experience. But yet you're telling me you also have come across people who have been able to stop this experience, and in that manner? And they said, yes, we have. Well, my next question is how come you don't share this? Why isn't this being shared? If you have documented cases like the one I just came across, why isn't this being shared? One of two answers, or both answers, came out of each of the researchers' mouths that I talked to, off the record. First thing out of their mouth was, we really didn't know what to make of it. I'm fine with that. I didn't know what to make of it. But the problem is when they brought up the second answer. We really didn't want to go there because it might affect our credibility in the realm. Over the next 10 years, up till now, I have worked with over 400 abduction experience cases, all matching that first experience. That they've been able to stop the experience by calling out in the name and authority of Jesus Christ. ¿Qué dijo? Increíblemente, casos como este son muchos, más de 400 en manos de un solo investigador, aunque la comunidad investigadora del fenómeno prefiere no hablar de ello, aunque algunos deciden hacerlo, porque en esta guerra Dios también tiene soldados. Y aquí estamos, en el siglo XXI, siendo visitados por estos seres misteriosos, que compiten con Dios, dándonos su propio mensaje, destinado a alejar a la humanidad de la verdad bíblica. Concluimos que estos seres misteriosos encajan perfectamente con la identidad de ninguna otra cosa que seres inteligentes diabólicos, demonios, o ángeles caídos como también se les conoce, utilizando antiguos engaños y reempacándolos para la audiencia del siglo XXI. ¿Qué podría ser parecido a Dios para una persona de estos tiempos? Un extraterrestre. Es muy simple. Es un ser inteligente, que no es humano, tampoco pertenece al reino animal, y es tan trascendente en comparación a nosotros que se convierte en un vehículo muy conveniente. Y aunque la narrativa que estos seres pretenden hacer creer al mundo de que los ángeles del Antiguo Testamento eran en realidad aliens, en realidad lo contrario parece ser el caso, que los aliens del presente son en realidad aquellos ángeles caídos de los cuales habla la palabra de Dios. Y si pensamos realmente acerca de esto, el mensaje dado por estas criaturas es como reemplazando el cielo bíblico por el espacio. Tenemos un cielo, pero sin el Dios de la Biblia. Tenemos un destino glorioso para la humanidad, pero sin ninguna responsabilidad moral en lo absoluto. Toda la cuestión del pecado y la salvación ni siquiera están sobre la mesa. Pero si te quedas con las partes buenas, vamos a tener un destino glorioso, vamos a ser como Dios, la deidad está interesada en nosotros, y nos ama, y tiene un mensaje para nosotros. Las mismas mentiras reempacadas, adaptadas para esta sociedad tecnológica, como alienígenas. Otro famoso episodio es el de Billy Meier, que se dio lugar en Suiza y tuvo un gran impacto en la comunidad ufóloga mundial y en los Estados Unidos de América, principalmente por sus fotos, supuestas fotos de naves extraterrestres que inundaron las portadas de los magazines más populares, y se veían realmente espectaculares, demasiado espectaculares realmente.
Meyer fue supuestamente contactado por una alienígena de sexo femenino, muy bella por supuesto, y su nombre era Semjasa, un nombre sorprendentemente cercano a Semjasa, del libro de Enoch. ¿Quién es? Un demonio, de hecho uno de los más importantes de la historia que se expande en la del capítulo 6 del Génesis. Y con todo este antecedente, uno se pone a pensar que eso no puede ser realmente una coincidencia. Y en el caso de Meyer y en el caso de Adamski también, el mensaje que recibían de estos seres eran cosas como Jesucristo era uno de nosotros, y que lo que realmente vino a hacer a la tierra fue para convencernos de que hay una chispa de Dios en todo ser humano, y que Él, Jesús, así como ellos, están acá para ayudarnos a darnos cuenta de eso, para despertarnos a nuestra propia iluminación, y teniendo como objetivo final redefinir conceptos como Dios, qué significa realmente, qué somos, qué significa ser humano, cómo llegamos aquí, quién nos puso aquí y cuál es nuestro destino. ¿Tenemos una relación con este Dios? ¿Lo hemos ofendido? ¿Existe realmente algo así como el pecado? Y estos demonios disfrazados de extraterrestres buscan redefinir todos estos conceptos. Quieren que Dios sea redefinido como un extraterrestre prominente. Quieren a Jesús redefinido como un mensajero de este extraterrestre prominente. Y otros extraterrestre él mismo. Quieren cambiar el concepto de salvación del pecado por el concepto de evolucionar, de convertirnos en seres trascendentes como lo son ellos. Pensemos en este engaño tan perfecto. Utiliza el mismo vocabulario que comúnmente utilizamos en nuestra religión. Dios, Jesús, salvación, humanidad, destino, trascendencia, glorificación, cielo, todas esas cosas, pero todas ellas con diferentes significados, que se adaptan a toda esta interrogante extraterrestre. De manera que ni siquiera tenemos que dejar nuestras Biblias. No tenemos que cambiar ninguna de las palabras. Pero estas palabras ahora llevan un significado nuevo, diferente. Y el mensaje que recibimos de estos seres nos da todo lo que queremos tener. Podemos quedarnos con nuestra creencia en Dios, aquel impulso interior de tener algo más trascendente que nosotros, que nos da un destino, una solución a nuestros problemas. Podemos quedarnos con todo eso. ¿No es maravilloso? Todo es real, todo es verdad. Pero no entendemos que al redefinir nuestros conceptos de fe y teniendo el significado de nuestros términos teológicos alterado, estamos abrazando una falsedad, un falso evangelio sin poder alguno para salvarnos. Estamos abrazando a un Cristo que no existe, y es exactamente el objetivo de este engaño. Luego de lo que hemos hablado y entendiendo bien esta situación, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en el presente. La idea de que en algún momento de nuestras vidas, o más aún probablemente en un puñado de años, o quién sabe hasta este propio año 2025, nuestra civilización pueda llegar a tener un encuentro cara a cara con una raza extraterrestre, podría parecer increíble. Sin embargo, lo que estoy por presentar sugeriría que algo así, lejos de ser ciencia ficción, es una posibilidad bastante real, acerca de la cual todos y cada uno de nosotros vamos a encontrarnos en la disyuntiva de decidir si creer o no. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. There are things flying around up there that we haven't fully identified yet. They did not have an easily explainable pattern. Y la expectativa de que esto ocurra no deja de crecer por todo el mundo día a día. Pero, ¿qué tanto de todo esto puede ser cierto? ¿Cómo es que hemos llegado a este estado de fascinación acerca de la vida extraterrestre que ha capturado al mundo entero? Lo que en décadas pasadas era un tema que nadie tomaba con seriedad, el día de hoy es un tema que hasta ha llegado a encender grandes debates en el Congreso de los Estados Unidos de América, y el estigma de lo supernatural del pasado se ha desvanecido desde hace ya tiempo. As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came. Donde las noticias sobre visitas extraterrestres se han convertido en comunes en todos los rincones del planeta. Ocurrió un avistamiento masivo en Chennai, en la India. Mire, vámonos a Perú, donde un reciente avistamiento de ovnis tiene conmocionado hasta los mismísimos... ¿Quién pensaría que lo paranormal, que en un pasado era considerado ideas de locos, se convertiría en un asunto cotidiano? El creciente reconocimiento de la media y los gobiernos de muchos países acerca del fenómeno extraterrestre podría significar la antesala de un futuro de gran conocimiento y avance para la próxima generación. O la culminación de la más elaborada conspiración demoníaca jamás concebida en el universo. En principio, admitamos que es una gran coincidencia que el fenómeno ovni haya ido aumentando en la vida real, al mismo tiempo que en las películas de Hollywood,
¿no creen? Y nos preguntamos, ¿cuál hubiera sido nuestra aceptación de este fenómeno si no hubiéramos sido acondicionados por décadas por las películas de Hollywood? ¿Y cuál va a ser el desenlace de esta situación? ¿Este fenómeno aumentará o disminuirá? ¿Llegaremos finalmente a encontrarnos cara a cara con seres extraterrestres? ¿Y es toda esta situación en armonía con la Biblia? Lo que es seguro es que este fenómeno es global, donde países como Estados Unidos, Rusia y China hacen de conocimiento público el haber estado llevando a cabo ya desde hace tiempo extensos programas de investigación del fenómeno extraterrestre. Y otros países del mundo ya empiezan a discutir este tema como un asunto cada vez más inminente. Pero ninguno de estos oficiales encargados de investigar estos asuntos parecen estar interesados en la perspectiva bíblica. Para decirlo sin rodeos, una gran guerra de ideología se aproxima a este mundo, y debemos estar preparados con una comprensión clara del panorama. ¿Dónde podría un asunto tan inverosímil como el fenómeno ovni encajar entre los complejos aspectos de este tiempo del fin? ¿Cuál será el rol que desempeñará? Hoy lo vamos a conocer más allá de cualquier duda. Voy a empezar por decir que según podremos ver, lo que se nos presenta como un fenómeno extraterrestre en el presente es nada menos que otro de los engaños del enemigo de Dios para estos tiempos, una gran conspiración demoníaca, diseñada como parte de los aspectos del gran clímax al que la humanidad se está dirigiendo en el presente. Porque como les dije en el capítulo anterior, la humanidad está muy cerca de empezar a presenciar no solamente un aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, conflictos armados de gran magnitud, así como tragedias y fenómenos inexplicables, sino además, y principalmente en los Estados Unidos de América, se darán grandes señales sobrenaturales y prodigios mentirosos destinados a convencer al mundo a seguir la iniciativa norteamericana en la implementación de la ley dominical, la marca de la bestia, que según la Biblia llegará a convertirse en ley adoptada por todas las naciones del planeta. Ya nosotros sabemos cómo el papado ya desde el año 2015, en la encíclica Laudato Si, propone también el establecimiento del descanso dominical como parte del esfuerzo por la lucha contra el cambio climático, así como justicia social para las clases trabajadoras. Y también aprendimos en el capítulo anterior de cómo el nacimiento, así como el increíble crecimiento de la izquierda comunista y todos los dramas que ella protagonizó por todo el mundo a lo largo de más de medio siglo, todo ese gigantesco emprendimiento fue creado y magnificado hasta haberse convertido en la gran amenaza a todo orden que vemos el día de hoy, constituyendo uno de los polos de una dialéctica de tesis-antítesis, destinada a provocar una reacción desesperada y desproporcionada en todo el mundo, que busque contrarrestar tan grande mal, y en los Estados Unidos de América, el de crear un marco de legitimidad moral a un gobierno de ultraderecha conservadora, a través del cual se aboliera la enmienda de la Constitución norteamericana de separación entre Iglesia y Estado. Paso fundamental para la imposición de normas religiosas por el poder civil, apuntando también al surgimiento de la ley dominical y el inicio de la última persecución a la Iglesia de Dios. Ultraderecha conservadora que probablemente vendrá con el próximo gobierno republicano de los Estados Unidos de América. Pregunto yo, ¿qué lógica puede tener que hombres transgénero compitan contra mujeres en deportes y viéndolos una y otra vez derrotar al sexo femenino en natación, boxeo, de un modo tan aplastante y escandaloso? ¿O que participen compitiendo contra mujeres en el certamen de Miss Universo, por ejemplo? Es imposible que una sociedad pretenda permanecer en pie de esta manera. De manera que nadie, religioso o no, puede ver sentido en toda esta locura. ¿Y qué necesidad podría tener el gobernador izquierdista de New York de llegar al extremo de promulgar una ley que legalice el aborto hasta el mismo momento del nacimiento? Y en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos del mes pasado, de Trump contra Kamala Harris, ¿qué necesidad hubo de añadir las enmiendas 3 y 4 a la votación, las cuales también buscaban la legalización del aborto hasta el 9º mes del embarazo y la legalización de la marihuana por el lado de la izquierda? ¿Qué necesidad tendría la administración de Joe Biden de proclamar el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero el 31 de marzo del año pasado? Precisamente el mismo día en que la cristiandad celebra el Domingo de Resurrección de la Semana Santa. ¿Es necesario perpetrar un ataque de esta manera? ¿Es necesario causar este tremendo malestar a la sociedad? El día de ayer, 31 de marzo, fue proclamado como el Día de la Visibilidad Trans por las aportaciones de esta comunidad al país, al tiempo que millones estaban celebrando el Día de la Resurrección. ¿Fue necesario el perturbador espectáculo que protagonizaron los transgéneros al ridiculizar la última cena de Jesucristo en las Olimpiadas francesas? ¿Creen que fue necesario?
Están pidiendo perdón los organizadores de una de las ceremonias más dantescas, siniestras, blasfemas, burlonas, ridículas, grotescas, kitsch, terribles, todo lo que diga y todos los adjetivos, como la califique, es que me quedo corta ante lo que vimos. Porque, atención, sí, ha sido tal la avalancha de críticas que han recibido que los organizadores han tenido que pedir perdón a nivel mundial a todos los cristianos y a todos aquellos que, aunque no sean cristianos, también se han sentido ofendidos, porque no hace falta, señores, ya ni ser cristiano para estar en contra de semejante atrocidad. Es algo abominable. Y la respuesta es que claro que fue necesario, porque como bien dice esta mujer, el ataque es tan grotesco y abominable que ya no hace falta ser cristiano, sino que ya cualquier persona con el mínimo discernimiento no puede dudar en rechazar tanta perversión, de manera que el mundo entero está ya preparado para aceptar un vuelco en la dirección contraria, de regreso a los valores cristianos, ya no por Cristo en sí, sino como instrumento para salvar a la familia y a la sociedad global de las garras del mal, rechazando de lleno la propuesta de la izquierda demócrata, y apostando por lo contrario, por un gobierno republicano dispuesto a forzar un supuesto cristianismo aún en violación de la enmienda constitucional de libertad de religión, lo cual en un principio será visto como un acto de valentía y determinación, que sin duda causará un gran alivio a muchos millones de seres humanos, aunque al mismo tiempo preparando el terreno para la promulgación de leyes de carácter religioso por el poder civil, como la observancia obligatoria del domingo católico, la marca de la bestia. ¿Creerían si les dijera que del mismo modo, todo el diligente y extenso trabajo realizado por la media y el mundo del espectáculo en estas últimas décadas, que ha logrado sembrar en nuestras mentes con tanta eficacia el concepto de vida extraterrestre, también ha sido llevado a cabo con la misma finalidad de persuadir a los habitantes de la Tierra a aceptar la ley dominical? ¿Suena posible? ¿Cómo así? ¿Seres extraterrestres viniendo para hablarnos acerca de guardar el domingo? Es una idea disparatada, ¿cierto? Claro que lo es, a menos que tengamos las suficientes piezas de evidencia para armar nuestro caso y darle sentido a esta idea, especialmente sabiendo que la marca de la bestia es nada menos que aquella gran piedra de tropiezo, aquella gran y final controversia a la que toda la tierra tendrá que enfrentarse en el tiempo del fin, y en torno a la cual se narran las profecías en los capítulos 13, 14, 15 y 16 del libro de Apocalipsis. Obediencia a Dios u obediencia a su enemigo. Y sabiendo que todo este gran drama llegará al mundo en el marco del más poderoso y elaborado engaño en la historia de la humanidad. Entonces no tendríamos que poner freno a nuestra imaginación, al menos en principio, mientras buscamos encontrar un sentido. ¿No creen? Aunque quiero poner en claro que aunque yo presento un posible escenario futuro, obviamente imagino que todavía nos esperan muchas sorpresas. Y aunque sabemos que la profecía bíblica sí o sí se va a cumplir, también sabemos que las circunstancias van a ser en extremo engañosas. Por eso yo solamente pretendo con este estudio proveer todas las herramientas de juicio que yo pueda darles para que comprendamos el marco general del engaño. Empecemos por armar nuestro caso. Pieza número 1. Volvamos a visitar el pasaje bíblico del que hablamos en el capítulo anterior. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice: «Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso». Esta es una profecía muy interesante. Como vimos en el capítulo anterior, habla de una situación, una trama, un engaño perpetrado por los 3 socios del mal, el dragón, Satanás, la bestia o el papado, y el falso profeta, o el protestantismo apóstata de los Estados Unidos de América, cada uno aportando su parte del engaño: la inmortalidad del alma, el falso día del Señor y la visita de los extraterrestres. Aunque algo más que podemos leer es que este engaño, el cual contará con señales y prodigios espectaculares, buscará convencer a los dirigentes del mundo entero a unirse para luchar contra Dios en una gran batalla. Pieza número 2. Regresemos al testimonio de Roger Murnau del que hablamos en el capítulo anterior, que, como dije, se trata de un hombre canadiense que a la edad de 20 años, en el año 1945, hace ya casi 80 años, se convirtió al cristianismo, tras escapar de una sociedad secreta de adoradores de Lucifer, y de la cual logró salir antes de su iniciación,
con la ayuda de Dios, aunque antes de hacerlo, tuvo la oportunidad de participar en varias reuniones donde aprendió algunas cosas, entre ellas algo muy interesante. Escuchemos su relato acerca de su conversación con un sumo sacerdote de Satanás. And the priest told us, we talked quite a while, and then he said, could I have a little bit more of your time? I want to tell you something very fascinating. He says, the grand plan, the master's grand plan for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we expressed ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said it's going to be done in a unique manner. This grand plan is going to take people are going to eat the stuff. Because he says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet unless something seriously proper is done to avoid it. ¿Qué dijo? Según nos dice, en esta conversación que tuvo hace ya 80 años, el sacerdote satanista le habla de un engaño de Satanás planeado para este tiempo, donde los espíritus de demonios se harían pasar por seres de otros planetas. Y nos engañarán haciéndonos pensar que están aquí para ayudarnos a través de terribles desastres. Podemos encontrar un poco más de información acerca de estos desastres finales en el excelente libro comentario bíblico Fundamentos de la Educación Cristiana, página 356. Pronto habrá un cambio repentino en el actuar de Dios. El mundo en sus perversidades será visitado con accidentes, con inundaciones, tormentas, incendios, terremotos, hambrunas, guerras y derramamiento de sangre. Los juicios de Dios no saldrán directamente del Señor sobre ellos, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprende y señala el único camino de seguridad. Entonces, si aquellos que han sido objeto de su especial cuidado siguen su propio proceder, independientemente del Espíritu de Dios, después de repetidas advertencias, si eligen su propio camino, entonces Dios no encarga a sus ángeles que prevengan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Entonces los grandes desastres que se avecinan serán ataques de Satanás, provocados por Satanás y sus ángeles caídos. Y luego estos mismos ángeles caídos se presentan bajo el disfraz de extraterrestres que supuestamente vienen para ayudarnos a través de estos terribles eventos, causados por ellos mismos. ¿Pero por qué van a hacer eso? Leamos lo que dice el libro La Gran Controversia acerca de este tiempo. Pronto se revelarán en los cielos visiones espantosas de carácter sobrenatural, en señal del poder de demonios que obran milagros. Eso me suena como los ovnis que se están viendo hoy. This is an interesting story. People in Northfield keep seeing mysterious lights in the nighttime sky. The sightings come as people on the East Coast report seeing large drones that they can't explain. And the East Coast sightings now have the FBI. Are these UFOs? Are they a government thing? Like, what are they? It's really low. I know it is. Entonces los demonios vienen a advertirnos acerca de la inminente destrucción de la Tierra, a menos que hagamos algo que ellos nos van a aconsejar. ¿Y qué nos irán a aconsejar? Sigamos, porque a donde vamos a llegar es increíble. And he went on and said, as I said earlier, that as life on this planet becomes more and more difficult, and calamities will strike the planet more and more frequently, the spirits at that time are going to put all their effort to impress religious leaders, to bring before the masses of the earth the sacredness of Sunday. See? He will teach Sunday sacredness. And with the religious leaders, looking forward to 1,000 years of perfect peace on earth, they will put all their effort into it. Then, laws will be passed by governments. One person asked, what's going to happen about people that don't believe in the Spirit's recommendation? The priest says, that's no problem at all. Laws will be passed by governments that will force people to go along with it, regardless of whether they believe in it or not. And, he says, the law enforcement officers will explain to people, make it clear that such a law is necessary to assure the well-being of all people. So the laws will be passed, no effort at all. And then he went on and he said about
the fact that the vulnerability of the sun, which in ages past was such an irritant to the Creator. All of these great nations and other nations, or smaller ones, were all involved in sun worship. And in those centuries, the Creator found that teaching of worship of the sun to be a terrible irritant. And he said, it is going again to take place, but not in worshiping the sun, in remembering Sunday to keep it holy. He made a statement I will never forget. He says, by the observance of the day upon which the master, Satan, has placed the unction of his authority and power, he receives homage, regardless of whom people claim for him. Satan has chosen Sunday as his day. The Creator has chosen the seventh day of the week. Lucifer has chosen to call his day the first day of the week, Sunday. And regardless of what people claim to worship God, the Creator, by observing that day, that particular day, they are bringing homage and respect. Entonces estos falsos extraterrestres van a influenciar a los dirigentes de la Tierra a hacer del domingo un día santo, porque es el día del enemigo de Dios. Entonces la marca de la bestia, la adoración en domingo, es también la marca de Satanás. ¿Vamos comprendiendo? En su entrevista, Bourneau menciona a Shirley MacLaine, una artista de su época, quien para el tiempo de la entrevista se hizo notoria por hacer públicos sus supuestos encuentros con seres extraterrestres. Y acerca de los extraterrestres, dice lo siguiente. So these extraterrestrials, which you call star beings, are concerned about how we are destroying our own planet? Absolutely. Why would they care? Because it has it has an effect on the entire cosmos. If this planet is destroyed, the atmosphere feels it, and the outer ionosphere feels it, etc. And besides, they care about us, and they don't want to see, in some cases, what they consider their children to be self-destructive. You say that. Ahora establezcamos bien la cronología en cuanto a lo que le ocurrió a Robert Bourneau en esta entrevista. Él cuenta acerca de lo que él escuchó del sacerdote satanista cuando él tenía 20 años, en el año 1945. Estamos hablando de la época del nacimiento de la televisión, pero la entrevista que estamos viendo ocurrió en el año 1990, y todo lo que el sacerdote satanista le dijo que vendría al mundo, él lo empieza a escuchar 45 años después de la boca de Shirley MacLaine. Y también para ese entonces, en el año 1990, el interés de Hollywood por temas extraterrestres estaba empezando a tomar cuerpo. Y para el día de hoy, 2024, resulta que lo que él dice parece estar ocurriendo al pie de la letra. Y aún pudiendo ver cómo en estas últimas décadas, la industria del entretenimiento ha promovido y agitado de manera tan prominente la curiosidad acerca del contacto con vida extraterrestre. Esta media nos estimula a anhelar contacto con seres más avanzados y brillantes. Hagan un recuento de toda la propaganda que han recibido tan solo a lo largo de sus vidas. Propaganda que, según pudimos ver en el capítulo anterior, ha estado presente desde las formas más antiguas de la industria del entretenimiento. Sigamos escuchando la entrevista. ¿Qué más nos dice? Shirley MacLaine's experience of getting involved with spiritism and with the supposed inhabitants of far distant planets in the galaxies. I taped the whole thing, 3 hours. And you were hearing the fulfillment of what this high priest had said 45 years ago. Yeah, exactly. So he went on explaining about the fact that the spirits will show themselves willing to give valuable guidance that will not only help people avoid the destruction of the planet, but it would cause them to enter into a higher state of existence. For instance, he said the spirits will promise, this is a big word, promise, that if their recommendations are followed carefully, they will usher in a glorious new age of peace and prosperity, and there'll be there'll be no more wars. See,
There'll be no more famines. There'll be no more people getting unhappy with one another. Neighbors will love neighbor, and social unrest will not take place no more. There'll be perfect happiness for 1,000 years. That's what the Spirit is going to promise. Almost like the Garden of Eden created all over again. And now we find that a lot of preachers have that. Regresando a los testimonios de las víctimas de abducción, John Mack escribió: la información que reciben los abducidos se refiere principalmente al destino de la Tierra, producto de la destructividad humana. Se muestran escenas del planeta devastado por la guerra nuclear, y especialmente de la devastación del medio ambiente de la Tierra por la contaminación y las nubes tóxicas. A varios abducidos se les mostró imágenes apocalípticas de la Tierra literalmente abierta o rota, seguidas por elaboradas escenas en las que algunas personas mueren, otras sobreviven de alguna manera en la Tierra, y otras son transportadas a otro lugar donde la vida humana continuará de una manera nueva. Los extraterrestres muestran escenas de la Tierra devastada por un holocausto nuclear, vastos panoramas de paisajes y aguas contaminadas sin vida, e imágenes apocalípticas de terremotos gigantes, tormentas de fuego, inundaciones e incluso fracturas del propio planeta. Abducción, página 395. Estas escenas son muy perturbadoras para los abducidos, quienes tienden a experimentarlas como una predicción literal del futuro del planeta. Algunos abducidos reciben misiones en este futuro holocausto, como alimentar a los sobrevivientes, o se les dice, como en los libros proféticos de la Biblia, que algunos perecerán mientras que otros serán llevados a otro lugar para participar en la evolución de la vida en el universo. Abducción, página 40. En su trabajo de investigación, Carla Turner coincide con lo reportado por el Dr. Mack, en que el mensaje dado por los extraterrestres supuestamente está dirigido a preparar a las víctimas para un escenario de fin del mundo. Según estamos viendo, este reciente surgimiento del fenómeno ovni podría simplemente significar la culminación de un antiguo plan para atraer al mundo el último gran engaño. Un engaño con gravísimas consecuencias y ramificaciones que pondrá de cabeza todo lo que la humanidad piensa acerca de muchas cosas, especialmente la religión, y cuyo objetivo es la destrucción del cristianismo. Citando literalmente las palabras del profesor de la Universidad del Vaticano, Giuseppe Tanzella-Nitti, dice que, muy pronto, aunque no tendremos que negar nuestra fe cristiana, sin embargo, hay información que viene de otro mundo, y una vez que se confirme, va a requerir una relectura del Evangelio tal como lo conocemos. De acuerdo con Murnau, este plan ha estado siendo llevado a cabo por varios siglos, pero los más recientes eventos han sido los más prominentes, habiendo llegado a convertirse en un asunto que se debate hasta en las sesiones del Congreso de los Estados Unidos de América. Pero ¿cómo hemos llegado de repente hasta este punto? Lo que nos lleva a la pieza de evidencia número 3. ¿Cómo es que este asunto llegó al Congreso de los Estados Unidos de América? La historia presentada por la media es que esta bola de nieve empezó en el año 2004, luego de registrarse un encuentro con supuestas naves aéreas no identificadas y el escuadrón norteamericano Nimitz en las costas de California. Evento que fue vastamente registrado, filmado, para luego ser clasificado y archivado por el Pentágono. Hasta que Luis Elizondo fuera contratado para dirigir un programa creado para investigar este incidente. Aunque los hallazgos de Elizondo fueron considerados reales y su estudio fue muy objetivo, supuestamente líderes cristianos en el Pentágono, quienes estaban por encima de Elizondo, decidieron enterrar su informe y desmantelar su departamento. Effectively, you had some senior officers who were Christians who thought looking into this kind of voodoo stuff was dangerous. I was pulled into the office of one of these seniors. The senior looked at me in the eye and said, "I want this program to stop." He said, "Well, okay, but what's the rationale?" And he said, "Well, what you are looking at is something that is a demonic presence." Contrariado con estos generales cristianos, Elizondo dejó el Pentágono en el año 2017, no sin antes de clasificar 3 de los videos. Y en ese mismo año formó la organización To the Stars, o A las Estrellas, gracias a la fuerte financiación del ex cantante de rock Tom DeLonge, organización integrada por ellos dos y algunos oficiales de alto rango del gobierno de los Estados Unidos de América. Uno de ellos, el ex subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia, Christopher Mellon, hizo públicos esos videos a través de la revista New York Times, logrando convencer al público norteamericano, de convencer al Congreso, de poner la suficiente presión a aquellos altos mandos del Pentágono a entregar no solamente esos, sino todos los reportes de ovnis clasificados al Congreso.
It's bizarre and unfortunate that someone like myself has to do something like that to get a national security issue like this on the agenda. We knew and understood that you had to go to the public, get the public interested, to get Congress interested, to then circle back to the Defense Department and get them to start taking a look at it. Al menos esa es la trama que se ofrece a las masas. Pero por supuesto nosotros ya sabemos que la media es engañosa y que todo bien podría ser un teatro que valida y convierte a toda esta conspiración en una historia orgánica. Y aunque sea esta historia cierta o no, lo que nos importa es el desenlace a donde apunta. A través de este evento, y gracias a la ley de libertad de información, es como esta bola de nieve pronto se está convirtiendo en una avalancha, que está llevando al gobierno norteamericano a declarar la necesidad de comunicarse con estos seres, por motivos de seguridad. Y es así como la nación de los Estados Unidos de América comete el gran error de abrir un canal de acceso directo y formal a influencia demoníaca. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad o maldad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Pero a dónde nos quieren conducir los demonios con sus engaños? De hecho hay un plan trazado, y una meta, y el engaño tiene objetivos claros. Y aunque parece obvio que son estos demonios los que han creado todos estos terribles eventos, como las visiones de abducciones o mutilación de ganado y desastres, la narrativa que está siendo presentada por estos seres demoníacos a los altos oficiales del gobierno de los Estados Unidos de América es que hay tanto alienígenas buenos como malos. Y de acuerdo con DeLong, estos falsos alienígenas se han materializado ante oficiales militares norteamericanos de alto rango, presentándose como seres hermosos y aparentemente benevolentes, bajo nombres como los Archons o los Anunnaki, buscando convencerlos de que el ser humano fue sembrado en esta tierra hace mucho tiempo por una antigua y benevolente raza extraterrestre. Y estos seres han estado cuidando a la raza humana, habiéndose hecho conocidos como los dioses buenos de Grecia, Roma, Egipto, etc. Argumento que Hollywood ha estado explotando desde hace varios años con muchas películas. Aunque la Biblia nos dice que estos ídolos de Grecia, Egipto, etc. son demonios. Y la idea de que un ser creado puede ser como Dios fue una de las primeras mentiras que salieron de la boca de Satanás. The entire UFO phenomenon is about multiple gods, with the little g, that fight amongst themselves and by design factionalize mankind into different religions to step back and let us fight each other so it has other things that it wants to accomplish. There are good gods and bad gods, and their interactions with humanity has been well documented all the way back through Greek myth and then even further back into the Sumerian legends that are out there. There's one group, yes, trying to deceive mankind and hates mankind, and then there's another part of it that doesn't feel that way about man. Entonces esa es la idea que se está introduciendo. Extraterrestres malos que buscan destruir a la humanidad, desde la antigüedad. Y otros que nos ayudan, nos cuidan y nos defienden. Interesante, me hace recordar a una serie de películas de extraterrestres de Hollywood. Extraterrestres buenos que defienden al mundo, al ser humano, que nos protegen de ser esclavizados por otros alienígenas malos. Y cuyo líder tiene un nombre muy interesante también, Optimus Prime. ¿Recuerdan? Asimismo, los Transformers, una trama muy singular, y unos paralelos y simbolismo que vale la pena mencionar. Tenemos a un grupo de aliens liderados por Optimus Prime que toman la decisión de defender a la humanidad contra la amenaza de otro ser celestial llamado Megatron, uno que nos quiere esclavizar y destruir. Se parece a la visión de los satanistas, los hijos de la desobediencia, quienes ven a Dios como un tirano que nos quiere esclavizar a su ley, mientras que Lucifer es aquel libertador que busca liberarnos de aquella esclavitud. Hablemos del simbolismo. El nombre de su líder, Optimus Prime. ¿Qué nombre tan presuntuoso, no les parece? Optimus Prime. Un ser perfecto, perfecto en todo. Tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura. Optimus Prime, el mejor y más excelente. ¿Será que representa a Lucifer? I am Optimus Prime,
And this message is to my creators. Leave planet Earth alone. 'Cause I'm coming for you. Un mensaje de Lucifer para su creador, para Dios. Deja en paz al planeta Tierra. Es precisamente el deseo y el plan de Satanás, que Dios abandone a la Tierra en sus manos, para convertirla en su cuartel general, desde donde extender su rebelión por el resto del universo. Y el nombre de su enemigo, y enemigo de la raza humana, Megatron, también es un nombre muy peculiar, porque solo difiere en una letra al nombre Metatron, el cual es usado por los textos místicos y cabalísticos judíos para el archiadversario de Lucifer, el arcángel Miguel. ¿Qué les parece? ¿Coincidencia? Después hubo una batalla en el cielo. Miguel, Metatron y sus ángeles luchaban contra el dragón, Optimus Prime, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Earth, the only place in the universe whose people let me call it home. Claro que es su hogar, y su prisión, porque a esta tierra es que fue arrojado, él y sus ángeles caídos. Y es así como millones y millones de seres humanos ya llevan esta trama implantada en sus subconscientes, acondicionados a aceptar esta idea de seres estelares que luchan entre sí, unos buscando nuestro mal, y otros defendiéndonos de los primeros. Y curiosamente, la manera como estos supuestos extraterrestres son contactados es a través de la meditación oriental, también llamada CE5 o espiritismo. ¿Empezamos a atar cabos? That's why I think the CE5 thing is so important, because that's the best way to get data, not to be speculating, from our own political ideology about what they might be like here. We really have to have direct communication with these beings. The more, the better. Entonces la manera de contactar a estos visitantes de galaxias lejanas es a través del espiritismo. Porque son espíritus de demonios, pues. Esta comunicación directa es la que abrirá el camino al abrumador engaño que confundirá a las masas. Afortunadamente, una pieza clave en las escrituras en el último capítulo de la Biblia nos da tranquilidad. La Biblia llama a aquellos quienes se mantienen en el camino angosto santos. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios serán muy diferentes al conglomerado organizado de religiones que se unirán al fin del tiempo, producto del miedo, los desastres y la presión causada por los engañosos espíritus de demonios. Notemos que ya desde ahora estamos escuchando este sutil mensaje de Tom DeLonge, donde la conclusión a la que llegó Tom es que la única manera de prevenir la catástrofe que se avecina es con la unión de todas las religiones en una. Y toda esta historia ha sido llevada a las masas de los Estados Unidos de América y al mundo entero, a través de la inmensamente popular serie de televisión llamada Ancient Aliens, o en español, Alienígenas Ancestrales. Un programa que empezó hace 15 años, en marzo del año 2009, y que ya en el presente ha llegado hasta su 20ª temporada, 20 temporadas, con un total hasta hoy de 260 capítulos. Programa producido por uno, si no el más reputable de los canales de la media norteamericana, el History Channel. Millones y millones y millones de espectadores por todo el mundo recibiendo el mismo mensaje, montados en un tren de pensamiento cuidadosamente preparado, donde en medio de una miriada de detalles en extremo convincentes, se relaciona a estos supuestos alienígenas de haber estado involucrados en los más diversos aspectos y con los más diversos personajes de la historia del planeta. Desde las ruinas, monumentos y civilizaciones ancestrales, personajes bíblicos como Enoch, Moisés y hasta Leonardo da Vinci, Hitler, las guerras mundiales, los insectos extraños, el planeta Marte, el chamanismo, y por supuesto reforzando profusamente la idea de que fueron ellos a los que nuestra civilización convirtió en los dioses del pasado y hasta del presente, así como la diferenciación entre alienígenas buenos y malos de la cual está hablando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Y curiosamente se cita a los más famosos satanistas de este siglo, como Aleister Crowley, Elena Petrona Blavatsky, aunque no se les menciona como satanistas, sino como las personas que tuvieron las más vastas experiencias y encuentros del tercer tipo,
¿Qué podrían hacer los más grandes satanistas comunicándose con extraterrestres? A menos que estos extraterrestres sean, claro que sí, demonios por supuesto. Y la idea recurrente en estos programas es la misma que se está formando en las esferas militares de los Estados Unidos de América, que las grandes religiones que dividen al mundo fueron creadas por extraterrestres buscando destruir a la humanidad, mientras que otros extraterrestres nos defienden de los primeros. Y todo esto es llevado a las masas, revestido como las más grandes e irrefutables verdades que en nuestro tiempo empiezan a salir a la luz a la humanidad. Toda una revolución de la información, entre comillas, que la población nihilista del presente, una gigantesca masa completamente desensibilizada, incapaz de producir un análisis sobrio de la información que recibe, poderosamente influenciada hacia una mentalidad egocéntrica y cuyas grandes verdades son todas extraídas de la pantalla de la televisión, ya se encuentra madura para aceptar este gran engaño de Satanás. Aunque Satanás tiene aún otra carta bajo la manga. Pieza número 4. Otro poderoso elemento de persuasión que las fuerzas del mal tienen reservado para fortalecer sus argumentos. Tal vez el más potente de todos los mencionados hasta ahora. Uno que ha permanecido relativamente oculto a las masas, esperando el momento correcto para abordar las primeras planas en este drama futuro. Pregunto yo, ¿qué podría añadir Satanás a los ingredientes de este gran engaño? Algo verdaderamente sobrenatural y contundente. Algo que siempre ha cautivado la fascinación de la humanidad por todas las edades. Claro que sí, la profecía. Así es. Y no una, sino un caudal de profecías acerca de todo este drama que la humanidad está por vivir. Desde la próxima Tercera Guerra Mundial, la unión de todas las religiones en una bajo el liderazgo del papado, el cambio climático, los fenómenos estelares que ocurrirán en estos tiempos, hasta la supuesta visita de alienígenas a la Tierra, y hasta los 1000 años de paz que ellos prometen. Hombres y mujeres regados por todo el planeta, quienes principalmente en el siglo XX fueron visitados por demonios presentándose como seres celestiales, impartiendo impresionantes profecías acerca de los eventos más importantes del presente, y cautivando la fascinación de los pueblos, y cuyas predicciones no solo incluyen la visita de extraterrestres a la Tierra, sino además los colocan en el contexto de aquella promesa de 1000 años de paz final, una luz al final de una grave oscuridad que nos espera, convirtiéndose en un poderoso elemento de presión para la aceptación de la ley dominical, que colocará a la Iglesia de Dios en graves aprietos. Hablemos de tan solo uno de ellos, Benjamín Solari Parravicini, un pintor argentino de principios de los 1900, quien recibió un inmenso volumen de profecías, no ambiguas como las de Nostradamus, ni sujetas a interpretación, sino de lo más detalladas, con lenguaje impecable y moderno, y nombres claros de personas así como de países. Profecías que este pintor recibió supuestamente de su ángel guardián, quien le guiaba la mano a escribirlas. ¿Y por qué la gente les iría a prestar atención? ¿Qué tienen estas profecías de especial? Mucho, porque no solamente son profecías acerca de los extraterrestres que visitan la Tierra, sino que además abundantes profecías acerca de los eventos más importantes de este último siglo. Profecías de los más impresionantes: la llegada al mundo de la televisión, la caída de Hitler y Mussolini, el surgimiento de Fidel Castro, el viaje a la Luna, la guerra de los 6 días, la aparición de los satélites, la fertilización in vitro, la bomba atómica, la problemática de Cuba y Venezuela. La libertad de América del Norte perderá su luz, su antorcha no iluminará como ayer, y el monumento será atacado 2 veces. La impresionante profecía acerca de los atentados de las Torres Gemelas, la cual Solari Parravicini escribió en el año 1939, empezó a atraer la atención mundial de las profecías de este señor después de los ataques, con la imagen de la profecía que representa 2 bocetos de la Estatua de la Libertad, mostrando la estatua dividida en 2, como las Torres Gemelas, uno con edificios derrumbándose al fondo, y sorprendentemente hasta mostrando estas franjas de altura ligeramente desigual, muy parecidas al punto de colisión de los aviones. ¿Impresionante o no? Y abundantes profecías acerca del asunto LGBTQ, del feminismo, de la cibernética y la robótica, de la inteligencia artificial, así como todos los fenómenos sociales que estamos viviendo en el presente, con increíble exactitud. Nuevas enfermedades, trastoque de sexos, locura colectiva, dislate total, el mundo oscurecerá. 1941. ¿Suena familiar? ¿Trastoque de sexos? ¿Locura colectiva? La cinematografía encumbrará la pornografía. El acto sexual será escena de éxito. Cae el arte sano. Escrito en el año 1939. 1939. Hace 85 años. Es cuando la televisión recién estaba naciendo.
La exaltación de los sentidos será gratificada a través de todos los elementos, televisión, radio, revistas, que sirven para la posible difusión de ideas, imágenes y sugestiones. Llega así a la masa y la pervierten. ¿Alguien podría decirlo mejor? También escrito en el 39. En la hora de la hora, el mundo será tomado por el pornográfico poder de la pantalla televisiva y cinematográfica, además por el teatro y la literatura. Causará esta causa relajamiento de la enceguecida masa, la que abandonará principios de bien. 1954. El teatro será desteatro, será psíquico, material, irreverente, sucio, impondrá el desnudo, la aberración sexual, el homosexo, lesbianismo y drogados, en crímenes. La masa aplaudirá, corrompida sin saberlo. Año 1939. También hace 85 años. Llegó el disfraz, mató la estética, impulsó la estupidez, elevó la inconsciencia, entregó drogas y será muerte. Llega el arte mecánico, inteligente y móvil, y en voz llega el arte pobre, astral, cerebral, ortopédico, celular y el intangible o digital. Llegó el desartista, escrito en el año 1972, hace 52 años. Acerca de la tan aplaudida inteligencia artificial que tiene al mundo tan entusiasmado estos días, en el año 1972 escribió: la capacidad inteligente de la máquina pensante dominará el mundo, será raza mundial. La civilización se apaga por el empuje de la tecnología y la mediocridad reinante de los pueblos. ¿Alguien ve mediocridad en la sociedad estos días? La máquina pensante llegará a la sensibilidad del sentimiento. Interesante, 1978. La cibernetización será peste mortal humana sin cura. Su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego. 1972. ¿Qué más tenemos? La mujer se desnudará en público y cansará. El hombre se desviará en hartazgo. Bastante actual. Anómalos sexuales. Tercer sexo. Los sexos se separarán de cuerpos. Armas nuevas. Temperamentos nuevos. Sensibilidades nuevas. Sexos en nuevos estados. Música nueva. Drogas nuevas. Exactamente nuestra realidad actual. 1936. La mujer pasará su cabello al hombre y el hombre pasará sus ropas a la mujer. Ambos mandarán en igualdad de mando, pero el tiempo les hundirá. El hombre camina hacia la animalidad, extraviará el sexo, su decencia, su orgullo, su conciencia y su dignidad. La mujer hombre llegará, destronará al hombre y hará guerras políticas, hará negocios de toda índole. Llega la mujer dominadora, desalojará al hombre, le dominará y hará de él su alfombra. ¿Alguna semejanza con la realidad? 1940. El contacto sexual disminuirá por ser de atracción desmejorada. El hombre despreciará a la mujer masculinizada y descompuesta por modas absurdas. La mujer será alejada de la maternidad por falta de deseo al hombre afeminado y descompuesto por modas ridículas. 1937. Impresionante, ¿cierto? Y como estas hay más de 1000 profecías igual de impresionantes acerca de los tiempos que vivimos, y del tiempo que se avecina, y aún otras que supuestamente permanecen reservadas, y que serán publicadas en el futuro. A medida que las profecías de este señor y todos los otros falsos profetas por todo el mundo se van cumpliendo, es que su obra comienza a cobrar más y más relevancia, ganándose la credibilidad necesaria para legitimar aquellas otras falsas profecías acerca de los extraterrestres destinadas a añadir credibilidad al gran engaño. Y toda su profecía coincide exactamente con el plan de Satanás que Roger Murnau escuchó del sacerdote satanista en el año 1945. Veamos. Según escuchó Murnau, la secuencia de eventos que se avecina sería: primer paso, un aumento en la frecuencia e intensidad de desastres naturales, de violencia y hostilidad en la sociedad y entre las naciones. Todo esto causado por Satanás y sus fuerzas demoníacas. Segundo paso, los mismos demonios se presentan bajo el disfraz de habitantes de otros planetas, quienes vienen a la Tierra para advertirnos de la inminente destrucción del planeta, a menos que hagamos exactamente lo que nos sugieren. Y de hacerlo nos prometen 1000 años de paz y prosperidad como nunca hubo en la Tierra. Y por supuesto entre lo que nos sugieren es aceptar la ley dominical. ¿Y qué tenemos de parte de este falso profeta? El cataclismo será predicado, mas nadie creerá, pero llegará. Humanidad vencida. 1938. Sobre la humanidad materialista se levantan la muerte,
las pestes y los cataclismos. ¿A qué humanidad materialista se referirá? 1938. Llega el encrespado de la grande ola. Llega el fuego, de los fuegos en el fin. Llega el desborde del aluvión de aluviones. Llegando es a la tierra el desborde del cataclismo. Los mares ya iracundos treparán países. Los ríos inundarán regiones. Cráteres tronarán soberbios. Caerán lluvias de gigantes aguas. La nieve cubrirá lo no esperado. Calores de fuego incendiarán ámbitos. Resquebrajarán los suelos en terribles roncales. Ascenderán los humos en columnas quemantes. 1960. La humanidad declarará guerras y más guerras, llegando a totalizarse en una sola guerra mundial. La humanidad será partida en dos partes, y esas partes se destrozarán sin escuchar la voz del alto, y sin escucharse. Razas frente a razas, ideas frente a ideas políticas, religiones frente a religiones, clases frente a clases. Llega la explosión, llega la desolación. Muy bien, ¿y qué tenemos acerca del segundo paso? Los demonios presentándose haciéndose pasar por extraterrestres. Platos voladores en el mundo. Los planetas dirán al hombre de razas no humanoides, de belleza estética y poder mental, superior. Seres extraterrestres llegarán a la Tierra, vendrán en diversas naves espaciales, procedentes de distintos planetas, y se establecerán en los cráteres montañosos de los Andes y del sur patagónico. Seres no visibles a nuestra retina, que viajaron y viajan sobre bolas de fuego pequeñas, penetrarán casas y habitaciones, quedarán en ellas para hacer el bien. Viajan a la Tierra naves interplanetarias no visibles a la retina humana. Sus seres, igualmente no visibles, conviven en nuestro planeta desde siempre, y moran ellos en templos, conventos, hogares religiosos y de místicos de solitaria vida. Así le hacen porque son igualmente místicos, meditativos, y tratan de imponer la fe. Hablan de fe, de caridad, de esperanzas y de amor en pureza. Predicen el regreso de Cristo y la paz infinita, repitiendo, será, será. ¿Se dan cuenta del peligroso engaño? Demonios predicando a Cristo. Seres invisibles moran el mundo. Sus naves chicas posan sobre árboles y casas, irradiando sobre el ser humano toda idea de bien. Ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará, y por fin dirá, verdad. Verdad es, y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos vigilan y contemplan. Las naves astrales se acercan y bajan. Van a nosotros ángeles de consuelo, portando el consuelo de los consuelos. Entonces los ángeles son aliens. Los navieros son de Dios, aunque vengan de Venus. Cerebros pensantes astrales llegarán a la Tierra y le ayudarán. ¿Qué suerte, no les parece? Los demonios disfrazados de aliens vienen a ayudarnos. Naves interplanetarias no visibles a la retina humana llegarán a la Tierra, habitarán América en el extremo sur. Allí recogerán materiales para socorrer al mundo en el hambre y en el cataclismo de los fuegos. De nuevo bajarán a la Tierra los astronavegos del ayer, portando palabras de advertencias. Exactamente el mismo argumento que el sacerdote satanista explicó a Murnau, extraterrestres viniendo al mundo con palabras de advertencia acerca de la inminente destrucción del planeta. Aparecerán volando a las alturas círculos de luces, trayendo seres extraños de otros planetas. Sí, serán los que vinieron a poblar la Tierra, se dirá. Y se dirá bien, sí, los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento, o la voz de Jehová. Entonces dice que los supuestos alienígenas que vendrán son los mismos que en un principio colocaron al hombre en la Tierra hace muchos miles de años. Eso dice, igual que la narrativa dada al Pentágono de los Estados Unidos, y la versión de Shirley MacLaine. Además dice que ellos son los mismos que en la Biblia son llamados ángeles de Dios, y vienen a la Tierra a ayudarnos. Y todos estos pedazos de información van a permear al planeta entero, en el momento indicado. Y nos preguntamos, con tantas otras profecías, y que se han dado de manera tan certera, ¿por qué tendríamos que dudar de estas otras que dicen que alienígenas vendrán a salvar a la raza humana? Y la respuesta está también en la Biblia. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero ¿cómo puedo estar seguro que este en efecto es un falso profeta? ¿Con tantas profecías tan increíblemente certeras como las que hemos visto? ¿Ah? La respuesta también está en la infalible palabra de Dios. Leemos en Deuteronomio: Cuando se levantara en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo:
Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás tu oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este pasaje describe toda esta situación con gran exactitud. Veamos. ¿Estos señores con sus profecías nos presentan dioses ajenos que no hemos conocido antes? Claro que sí. Y sus falsas profecías desdicen todo el relato de la creación y reemplazan al Dios creador por otros dioses extraños que no hemos conocido antes. Impostores que buscan convencernos de que ellos son nuestros creadores y nos llevan a ir en pos de ellos. Y Dios permite este gran engaño. Porque si yo amo a Dios, ¿aceptaría estos impostores? Esta profecía es interesante. Dice, el mundo en que vivimos lo hemos creado nosotros. Ese mundo nos inferioriza, exalta nuestras pasiones, acrecienta los instintos, llevándonos por el camino fácil hacia la destrucción. Pregunto, según hemos aprendido, ¿este mundo que nos inferioriza, que exalta nuestras pasiones, que acrecienta nuestros sentidos, ha sido creado por nosotros o ha sido creado por Satanás y sus satanistas? Y es allí donde todas las profecías misteriosamente fallan. Todas hablan de la obra de Satanás en contra de la humanidad, pero ninguna habla de él. No existe un personaje llamado Satanás en la ecuación, lo cual es ridículo, mencionar todas las obras, pero ni por un minuto al causante de ellas. Se menciona a un Jesucristo, se menciona a un Dios, pero ni una palabra acerca de Satanás. Ese es un fuerte argumento en contra de la veracidad de estas falsas profecías. La profecía bíblica menciona profusamente a Satanás, así como el poder humano que él dirige, el papado, como los elementos centrales en el gran conflicto entre el bien y el mal que envuelve a la humanidad. Mientras que en estas falsas profecías, el gran enemigo de Dios y del hombre no es mencionado ni una sola vez. Y empezar esa profecía diciendo, el mundo en que vivimos lo hemos creado nosotros, ¿fue necesario mencionar eso? No, no fue necesario. Sin embargo, fue colocado ahí con perfecta intención. Así es, mis queridos hermanos. Tenemos que pensar bien acerca de las cosas que estoy hablando en este momento. Porque estamos todos en este planeta viviendo los últimos pocos años, antes de que este mundo empiece a experimentar los dolores de parto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos al borde mismo del precipicio, y si no nos apercibimos, vamos a caer. Porque el engaño que estamos viviendo es gigantesco, pero aún no es nada comparado con lo que estamos por vivir. Un engaño formidable, que según escuchó Roger Murnau, el mundo entero se va a tragar por completo. Sentiremos en carne propia viajes astrales. Seremos llevados a creer que hemos llegado a desarrollar la telepatía. Los animales darán señales de inteligencia superior. Aparecerán todo tipo de fenómenos sobrenaturales en la atmósfera, y se nos hará pensar que el planeta entero está atravesando el umbral a un plano de existencia superior. Un engaño perfectamente elaborado, ensayado por los demonios por siglos, para ser ejecutado en nuestros días. Y el tamaño de los desastres, cataclismos, guerras, fenómenos inexplicables y caos que se avecinan es inimaginable, y va a ocurrir sin duda. Un tiempo de gran angustia y sufrimiento nos aguarda. Y en todos los aspectos de este gran engaño, Satanás utiliza la misma vieja pero siempre efectiva artimaña, una gota de veneno mortal diluido en un vaso de deliciosa agua pura de manantial, un engaño oculto en un caudal de verdades, como en el caso de estos falsos profetas, quienes se presentan con cientos y cientos de impresionantes profecías, de lo más precisas y descriptivas del tiempo presente, ganando así gran credibilidad ante el mundo, para luego dejar caer una gota de falsas profecías muy importantes, como la de los extraterrestres. ¿Quién podría dudarlas? Y es así como vemos que llevar este asunto de los ovnis al terreno religioso resulta una estrategia muy astuta, dado que, si se logra convencer al mundo de que las diferentes religiones que existen en el planeta han sido en el pasado y más aún hoy son un poderoso instrumento utilizado por los extraterrestres malos buscando que nos destruyamos mutuamente y así debilitar a la civilización humana, se concluiría en principio que todas las religiones, aún incluyendo la religión cristiana, no son más que creaciones carentes de verdad, ¿cierto? Y, en el sentido práctico, ¿cómo podríamos hacer para vencer en esta guerra? O al menos para evitar seguir siendo afectados por esta estrategia que utilizan estos seres malvados contra nosotros. Solo hay una manera, acabando con las diferencias religiosas. ¿Y cómo lograr eso? Uniendo todas las religiones en una sola, lo cual suena impensable, a menos que
a menos que este argumento sea presentado de manera tal que el mundo llegue a creerlo como una verdad, para lo cual también contará con la ayuda de innumerables predicciones de estos falsos profetas por todo el mundo. ¿Qué tenemos, por ejemplo, para el mundo hispanohablante? Comprensión de las Sagradas Escrituras se impondrá al fin de los tiempos. Será norte y salvación, será paz y unificación de todas las iglesias. Benjamín Solari Parravicini, 1938. Interesante, esta profecía dice que una futura interpretación de las Escrituras, de la Biblia, la cual no podría ser la correcta, causará la unificación de todas las iglesias, de todos los credos. Debe estarse refiriendo a la reinterpretación de la Biblia que ocurrirá tras la llegada de los falsos extraterrestres, ¿no creen? Porque según dice, esta unificación de iglesias será salvación y paz, es decir, que ocurrirá como una gran solución para un mundo en terrible conflicto. ¿Y bajo qué bandera se podría lograr esta unificación? Tal vez utilizando algún símbolo que todas las religiones tengan en común, como elemento de unificación, como el sol. ¿Será esta la avenida que irían a tomar los supuestos extraterrestres buenos para convencer al mundo de aceptar la ley dominical? ¿Y quién será aquel agente unificador? ¿Bajo qué liderazgo? ¿Alguna idea? La Biblia habla de una ramera, de una iglesia infiel, y madre de otras iglesias que hacen lo mismo que ella, y que se sienta que gobierna sobre una bestia, sobre un poder multinacional. El tiempo lo dirá. Y de la Biblia también extraemos que esta unión de las religiones será eventualmente obligada por todas las naciones de la tierra. En conclusión, la unión de todas las grandes religiones, como la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, las religiones orientales, las experiencias del espiritismo y santería, el chamanismo, en conjunto con los supuestos visitantes de galaxias lejanas, y adoptando el domingo como agente unificador. Es un posible escenario para el futuro, lo que se convertirá en malas noticias para el pueblo de Dios y su deseo de mantenerse fiel al sábado del cuarto mandamiento. Tengámoslo claro, la última gran encrucijada en la tierra será acerca de a quién adoramos. Recibir la adoración que pertenece a Dios es lo que los ángeles caídos siempre han deseado, y lo que sellará el destino para muchos de la última generación, para siempre. Cuando en marzo del año que se acaba de ir, 2024, publiqué el capítulo donde hablaba de la dialéctica entre la derecha y la izquierda y de cómo todo el drama y el tremendo daño causado a la sociedad por la izquierda en todo el mundo a lo largo de las décadas, y que finalmente llegó a convertirse en estos últimos años en aquella aterrorizante amenaza a todo orden y a toda moral que vemos el día de hoy, fue parte de una astuta estrategia que el enemigo de Dios ha utilizado buscando lo que todos nosotros acabamos de ver ocurrir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos el mes pasado. Un vuelco masivo de la población hacia quien promete acabar con la pesadilla izquierdista y regresar a los valores tradicionales, pero por la fuerza. Un gobierno interesado en promover y legislar asuntos religiosos y cuyos líderes parecen estar resueltos a desentenderse de la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que prohíbe la intromisión del Estado en la religión. The separation of church and state is a misnomer. People misunderstand it. Of course, it comes from a phrase that was in a letter that Jefferson wrote. It's not in the Constitution. And what he was explaining is... Y aún aprendimos acerca del Proyecto 2025, un plan de gobierno propuesto por el presidente Trump, el cual pretende legislar entre muchas otras cosas, nada menos que una ley dominical. Pero ¿cómo podría la población de los Estados Unidos de América aceptar a un gobierno que pretenda imponer normas por encima de su constitución? ¿Y hasta en contra? Se me ocurren dos buenas razones. La primera, la permisividad. Si quisiéramos ponerle nombre al gran culpable para todo este pandemonio de identidades sexuales y confusión en el cual ha caído toda la humanidad, ¿qué nombre escogeríamos? Sería la permisividad, o la actitud de tolerancia excesiva de los medios y las autoridades en las últimas décadas, que dio como resultado la sociedad corrompida y desenfrenada de hoy, que abusa de sus libertades hasta el punto de libertinaje. Libertinaje que hoy ha llegado a convertirse en una gigantesca amenaza para todo orden. ¿Y cuál sería la cura para el libertinaje? Claro que sí, un gobierno intolerante al libertinaje, lo que todos ansiamos tener, un Donald Trump resuelto en contra de lo incorrecto, aunque sea pasando por encima de las libertades constitucionales. De manera que podemos darnos cuenta de cómo toda esta permisividad que hemos visto ocurrir en estos últimos años no ha sido otra cosa que una estrategia diseñada para lograr justificar y legitimar la aparición del gobierno impositivo que la Biblia llama como la bestia que sube de la tierra. La segunda razón, resultados positivos. ¿Qué pasaría si el gobierno de Donald Trump, con su mano dura, su autoritarismo, aunque fuera criticado por algunos como excesivo,
al mismo tiempo diera grandes resultados positivos, ¿qué tan lejos podrá llegar Trump en su esfuerzo por erradicar de una vez y para siempre la gran amenaza de la izquierda global? ¿Llegará a maravillar a toda la Tierra con maniobras políticas tan audaces como para ganarse el liderazgo mundial que la Biblia dice que tendrá la bestia que sube de la tierra? ¿Será que bastiones izquierdistas como los gobiernos de Cuba y Venezuela han sido reservados hasta el día de hoy con la finalidad de ver la libertad en manos del presidente Trump? Solo podemos especular, pero sea lo que sea que este gobierno haya de hacer, según lo dice la palabra de Dios, esta nación engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Y como podemos ver, las condiciones actuales son idóneas para la aparición de los Estados Unidos de América en su papel profético de la bestia que sube de la tierra y de falso profeta. Y aunque el augurio de los medios de comunicación decía que la contienda electoral estaría muy reñida, evidentemente no fue así, sino que Donald Trump obtuvo varios millones de votos más y una gran ventaja sobre la candidata demócrata, lo cual no solamente le sirvió a Trump para conseguir la presidencia, sino que también obtuvo la mayoría necesaria para dominar la Cámara de Representantes, es decir, las dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja del Congreso, y el poder legislativo pasaría a estar mayoritariamente en manos del Partido Republicano, es decir, el poder ejecutivo así como el poder legislativo. Y más aún, si prestamos atención a la Corte Suprema de Justicia, es muy reveladora. ¿Cuántos son republicanos y cuántos demócratas? Son 6 de los 9 jueces, quienes fueron nombrados por el Partido Republicano. Entonces tenemos un gobierno bastante unificado y a un presidente con un gran apoyo de todos los poderes del Estado, así como de la esfera religiosa norteamericana. Y por supuesto de la población. Como lo veo, la marca de la bestia está más cerca que nunca antes de arribar al mundo. Y hoy, aunque el presidente Donald Trump acaba de juramentar por su segundo término presidencial hace menos de una semana, el 20 de este mes de enero que todavía no se ha ido, ya vemos a actores como Mel Gibson y Mark Wahlberg, junto con decenas de otros más, además de magnates como Elon Musk, levantándose en apoyo a su iniciativa en contra de la agenda de género. Aunque este vuelco en la dirección del cristianismo y los valores tradicionales sin duda no será bien recibida por los millones y millones de personas que ya están convencidas de la agenda del secularismo, del LGBTQ y toda la agenda woke como la llaman, que ya ha ganado tanto terreno en la sociedad, de manera que también podemos esperar una gran tormenta social como resultado de este cambio que está a punto de empezar a suceder. Hemos llegado al fin de nuestro capítulo el día de hoy, y quisiera despedirme dándoles una reflexión. Estuve pensando hace un tiempo acerca de la primera llegada de Jesús al mundo. Ustedes saben que el pueblo judío tenía la profecía de Daniel, y sabían, hasta con fecha, cuándo iba a venir el Mesías, y muchos estaban al tanto, y esperando la llegada del Mesías. Pero muchísimos otros personas no estaban al tanto. Conocían la Biblia. En esa época no existían iPads, no existía televisión, no existían distracciones como ahora. Conocían su Biblia. Y era un país, una nación teocrática. En otras palabras, estaba profundamente dirigida por la palabra de Dios. Habría sido bien raro conocer a una persona que no conociera la palabra de Dios. Y la profecía de Daniel, con fecha y con año, pronosticaba la llegada del Mesías. Pero mucha gente no lo vio. Mucha gente estaba preocupada por sus vidas, por su progreso, por sus situaciones personales, por su familia, en fin. Este tiempo es tan importante como ese. Estamos ahora en la época del regreso de Jesús. Estamos en la época donde muchas profecías bíblicas se están cumpliendo. El libro de Apocalipsis se está abriendo frente a nuestros ojos. Capítulos 13, 14, 15 y 16 hablan de la marca de la bestia. Pero muchos de nosotros estamos muy ocupados. Y también sabemos poner excusas cristianas. Las veo todo el tiempo en los comentarios de los videos. No guardo los mandamientos porque vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. El mandamiento del sábado era para los judíos. 1000 cosas podemos decir. Pero no vaya a ser que este tiempo presente se nos pase y no lo veamos. Es muy importante este tiempo presente. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que apercibirnos, entender. Estamos en una época similar a la primera llegada de Cristo. Estamos en una época similar a la época del diluvio.
Había mucha gente, estoy diciendo todo el mundo de esa época, no le hizo caso a Noé. ¿Y qué pasó? Jesucristo mismo dijo que como en los tiempos de Noé será el tiempo de la segunda venida de Jesús, este tiempo. Y en muchos sentidos es como en los tiempos de Noé, la maldad se ha multiplicado. Terrible maldad, que parece haberse adueñado del mundo entero, sin ninguna excepción. Yo quisiera exhortar a todos ustedes a que pensemos bien las cosas, porque nada de lo que se lleva nuestro día, el día de hoy, nuestras urgencias, nuestro trabajo, nuestras obligaciones, el pago de la cuota o declarar los impuestos, nada es tan importante como entender lo que estamos a punto de atravesar, como acercarnos a Dios en espíritu y en verdad. Como cristianos, nuestra meta es conocer a Jesucristo y hacerlo nuestro amigo y nuestro modelo de vida. Y no olvidemos que en Cristo somos hijos de Dios. Y aunque el futuro parezca sombrío, Dios, nuestro Padre, Él está en control y no nos desamparará. Pero como hijos de Dios debemos alejarnos del pecado. No vayan a pensar de que porque estamos en un país en donde se legitima el pecado, de repente ya no es pecado. Nosotros somos una sociedad profundamente corrompida y no lo sabemos. Comprendamos lo que somos. Hay una especie de refrán que dice, si quieres dejar de ser quien eres, antes tienes que comprender lo que eres. Y lo que somos personas que hemos sido expuestas a un caudal gigantesco de perversión. ¿Y hasta dónde hemos sido afectados? Leamos lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Los dejo entonces. Estamos entrando en el nuevo término presidencial en los Estados Unidos de América y varias señales están frente a nuestros ojos que nos dicen que va a ser una presidencia muy particular. Bueno, que Dios les bendiga. Este canal está dedicado a anunciar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, la verdad presente para estos tiempos. El mensaje completo está dividido en 3 series consecutivas y complementarias. La primera llamada La cadena profética de Dios, basada en un análisis del capítulo 7 del libro de Daniel y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, seguida por la serie El engaño de iniquidad, donde se expone el gran misterio del poderoso engaño que envuelve a la humanidad en este tiempo del fin, y concluyendo con la tercera serie, dedicada a exponer uno por uno los diferentes aspectos del gran desenlace al que como humanidad nos estamos dirigiendo, del cual este video es el último capítulo. Haz clic en la imagen de la izquierda para ver la serie desde el principio, y en la imagen de la derecha para comprender más acerca de la misteriosa marca de la bestia que está por arribar al mundo.